Me llamo Daniel y esta historia ocurrió hace más de una década, en un rincón remoto de Oaxaca, donde el tiempo parece haberse detenido. Crecí en ese pueblo, con caminos de tierra, casas de tejas viejas y un río que atravesaba el monte como una cicatriz de agua. Aquel río, que de niño me parecía un amigo tranquilo, se convirtió en el origen de todo lo que vino después. Ese día hacía un calor seco y pegajoso. Eran como la 1 o 1:30 de la tarde. Mi hermana menor, Camila, había salido al río a limpiar su pantalón, que se le había ensuciado en el camino. Pensaba que volvería en 15 minutos, pero volvió gritando, empapada y con la cara pálida como un fantasma. Según nos contó después, al inclinarse para recoger agua con la mano, sintió que algo la sujetó desde dentro del río. Dijo que era como una mano, pero no humana, fría, áspera, con una fuerza imposible. La jaló con tanta violencia que su rostro se golpeó contra el agua. Tenía la blusa mojada y las manos temblando. Abandonó su bolso allá y corrió de vuelta al pueblo. Mi madre pensó que se trataba de una anguila o quizá alguna corriente extraña, pero cuando vi el brazo de Camila, supe que eso no era normal. Tenía marcas, como si unos dedos muy largos la hubieran apretado con furia. Esa noche, algo cambió en la casa. El aire se volvió espeso. Había silencio, pero no el silencio habitual. Era uno tenso, como si la casa contuviera el aliento. Las noches empezaron a llenarse de ruidos, golpes secos debajo de las camas, como si alguien tocara con los nudillos desde abajo, sombras fugaces en el pasillo, murmullos en la habitación de visitas, donde nadie dormía desde hacía años. Yo intentaba mantener la calma, siempre fui el mayor, el que debía proteger a mi hermana y apoyar a mamá, pero esa cosa me estaba quebrando por dentro. Cuando mi madre me pedía que entrara a ese cuarto a buscar algo, me negaba. Decía que estaba oscuro, aunque prendiera la luz. Sentía que si ponía un pie allí, algo iba a cerrarse detrás de mí. Las cosas se intensificaron. Una noche, mientras trataba de dormir, escuché un golpeteo bajo mi cama, rítmico, tac-tac, como si alguien estuviera tocando un tambor con un solo dedo. Le pregunté a Camila si lo oía. Me dijo que no, nadie más parecía notarlo. Todo eso parecía seguirme solo a mí. Mi madre decidió llevarme con un curandero del pueblo de al lado, don Elías. Hizo una limpia, rezó palabras antiguas en náhuatl, me pasó ramas de pirul por todo el cuerpo. Me sentí un poco mejor durante unos días. Entonces mamá se enfermó. No fue una enfermedad común. Una mañana simplemente no pudo levantarse. Sus piernas no respondían. No había dolor, no había fiebre, solo ausencia. Los médicos no encontraron nada. Radiografías limpias, análisis normales, pero ella estaba allí, acostada, mirando el techo, como si algo la estuviera esperando. Yo dejé la escuela. Teníamos que ahorrar dinero, llevarla a especialistas. Hicimos lo que pudimos, pero los días pasaban y ella empeoraba. Comenzó a decir cosas extrañas, que alguien se sentaba a su lado por las noches, que oía voces que susurraban su nombre, pero nunca nos lo decía directamente. Solo lo supe porque una noche, creyendo que dormía, la oí hablar con alguien que no estaba ahí. El miedo ya no era una emoción, era un inquilino en la casa, y todo venía de ese río.
Una tarde, mientras intentábamos que mamá comiera algo, me miró directamente y dijo: Daniel, no fue el río, fue lo que vive debajo de él. En ese momento supe que lo que nos estaba ocurriendo no era un accidente, era un llamado, una maldición, y que apenas comenzaba. Después de aquel día, mi madre nunca volvió a ser la misma. Empezó con pequeños olvidos, dejaba la estufa encendida, mezclaba nuestros nombres, repetía frases sin darse cuenta. Pero lo que realmente nos preocupó fue cuando, una mañana, simplemente no pudo levantarse. No siento las piernas, nos dijo con voz apagada. Pensamos que era una parálisis temporal. Fuimos al centro médico más cercano en Juchitán, luego a hospitales en Oaxaca. Nada. Exámenes normales, tomografías limpias. Los médicos la miraban con compasión, pero sin respuestas. Estrés, decían, ansiedad, pero yo veía su mirada. Ella no estaba estresada, estaba aterrada. Con los días su cuerpo se debilitaba, pero sus ojos estaban más vivos que nunca. Observaba cada rincón de la casa, como si esperara que algo saliera de las sombras. Una noche la encontré llorando en la sala, murmurando oraciones antiguas que no conocía. ¿Qué pasa, mamá?, le pregunté. No puedo dormir. Alguien se sienta a mi lado todas las noches. Daniel, hay algo aquí que no nos quiere. Fue entonces cuando decidimos acudir a otro tipo de ayuda, no médicos, sino curanderos, brujos, chamanes. Algunos eran farsantes, otros eran sinceros pero impotentes. Todos decían lo mismo: tu madre fue alcanzada por una fuerza oscura. Uno de ellos, don Mauro, afirmó que alguien había enterrado un muñeco con su nombre en un panteón lleno de agujas. La idea nos horrorizó. ¿Quién haría algo así? ¿Y por qué? Cada visita nos costaba más dinero. Nuestra vaca fue vendida, luego las gallinas, después la vieja moto de papá. Pero nada cambiaba. Mamá seguía en cama, su cuerpo flaco, su mente dividida entre la realidad y ese otro mundo que parecía verla incluso con los ojos cerrados. Camila comenzó a cambiar también. Ya no salía sola, hablaba menos, decía que el río la seguía soñando, que escuchaba el chapoteo del agua en la noche. Una vez la encontramos durmiendo en la cocina, abrazada a una vela encendida. ¿Por qué hiciste eso?, le pregunté. Porque en mi cuarto todo está frío, y en la cocina, al menos, el fuego espanta lo que quiere llevarme. Yo me sentía responsable, el mayor, el hijo fuerte, pero no sabía qué más hacer. Una parte de mí quería irme, escapar del pueblo, buscar trabajo, mandar dinero. Otra parte me decía que no podía dejar a mamá así, que si me iba, quizás no la volvería a ver. Una noche, mientras velaba su cama, ella me tomó la mano y me dijo algo que aún hoy me da escalofríos. No creas que estoy enferma. Esto no es enfermedad, es castigo. ¿Castigo por qué?, le pregunté, tragando saliva. Por haber ignorado el susurro. ¿El susurro? No entendí. Pensé que deliraba, pero esa palabra se quedó en mi mente como una astilla. Los días siguientes fueron una espiral de caos. Las luces de la casa comenzaban a parpadear cada noche a la misma hora. A las 3. Se escuchaban pasos en el techo. Las puertas se cerraban solas. El perro de mi tío, que se quedaba a veces con nosotros, se negaba a entrar en la casa. Aullaba desde el patio. Yo ya no podía dormir. Mi cuerpo dolía.
Soñaba con el río, con la mano, con una figura que emergía del agua, sin rostro, pero con una voz que decía mi nombre desde la garganta de mi madre. Fuimos a ver a un último curandero, don Gregorio, en la sierra. Era viejo, muy viejo. Nos miró, tocó la frente de mamá y dijo: «No es ella la elegida, es él». Y me señaló: «Tú lo viste, tú escuchaste el primer llamado, ahora es contigo». Me reí nerviosamente. Le dije que se equivocaba, que yo no había visto nada, que todo había empezado con Camila. Él negó con la cabeza. La orilla te eligió cuando decidiste no creer, pero el agua no perdona la duda. Esa noche, mi madre tuvo una crisis. Se convulsionó, lloró en lenguas que no eran español, y al final solo dijo una frase, una y otra vez: «Daniel, no vuelvas al río, nunca, nunca». Pero sabía que tarde o temprano tendría que regresar. Durante semanas intenté convencerme de que lo de don Gregorio había sido una exageración, un viejo con demasiadas historias encima, pero las palabras que dijo me perseguían como una sombra. «Tú lo escuchaste, tú eres el elegido». Mamá cada vez hablaba menos, dormía durante el día y despertaba gritando por la noche. Mi hermana no podía estar sola ni un segundo. Comenzaba a hablar en sueños, a murmurar frases extrañas que ninguno de nosotros entendía. La casa entera se había convertido en un lugar donde el silencio gritaba. Una noche, a eso de las 3 de la mañana, la misma hora en la que las luces parpadeaban, escuché un sonido proveniente del patio, como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa, descalzo. El suelo de tierra crujía con cada paso. Me levanté, tomé una linterna y salí sin hacer ruido. Sentía que si encendía la luz exterior, algo me vería. No había nadie, pero el sonido continuaba. Me guié por el oído y acabé en el mismo camino que llevaba al río. No entendí por qué lo hacía, tal vez por necesidad, tal vez por estupidez, pero mis pies me llevaron directo a la orilla, y ahí estaba, el río, mudo, oscuro. El agua apenas se movía, como si supiera que yo estaba ahí. Me agaché, miré el reflejo. Era yo, sí, pero algo no encajaba. Mis ojos, en el agua, parecían más oscuros, más profundos. Entonces lo escuché. No fue un sonido, fue una voz adentro de mi cabeza, un susurro. «Daniel». Salté hacia atrás, tropecé, caí sobre la tierra mojada, sentí como algo se movía cerca de mis pies. Corrí, no miré atrás, entré a casa jadeando, con el corazón a punto de estallar. Camila me esperaba despierta. «¿Volviste, verdad?», me dijo. No supe qué responder, solo asentí. A la mañana siguiente, mamá ya no hablaba. Tenía los ojos abiertos, pero no nos veía. Parecía perdida en un mundo al que nosotros no podíamos acceder. La llevamos nuevamente a un hospital en Tehuantepec. Los doctores dijeron lo de siempre. No hay nada físico. Todo parece estar bien. Don Gregorio vino a casa días después. No lo llamamos, simplemente apareció. Vestía igual que la vez anterior, pero esta vez llevaba en la mano una bolsa de cuero vieja y su mirada era distinta, más grave, más decidida. Esto no es un mal antiguo, es otro, no humano, no muerto, algo que habita entre mundos y lo han despertado.
nos pidió entrar solo al cuarto de mamá. Estuvo ahí más de 1 hora. Oímos murmullos, ruidos extraños. En un momento, el suelo vibró, como si un animal enorme se moviera debajo de nosotros. Cuando salió tenía el rostro bañado en sudor. Nos dijo que había hecho lo posible, que había cerrado un portal, pero no el más profundo. El problema es el agua, Daniel. Lo que habita ahí no quiere a tu madre, te quiere a ti. Esa noche dormimos en la azotea. A pedido de don Gregorio, no debíamos dormir en nuestras habitaciones. Las vibraciones siguieron, como si la casa respirara. Camila lloró en silencio. Yo solo podía pensar en lo que había sentido al mirar mi reflejo, como si no me perteneciera. En la madrugada, desperté sin razón. Sentí un peso sobre mi pecho. No podía moverme, no podía hablar. Vi el cielo, pero algo bloqueaba las estrellas, algo sin forma, solo oscuridad. Intenté gritar, no salió nada. Quise mover mi brazo para alcanzar el celular, pero estaba paralizado. Y entonces lo sentí, una mano, en mi cuello, fría, húmeda. Cuando por fin logré moverme, el cielo estaba despejado. Mis hermanos dormían, Camila también, pero yo no. Sabía que no era un sueño, sabía que eso me estaba marcando, que cada noche se acercaba más. Al día siguiente fui al río de nuevo, ya no por curiosidad, fui a desafiarlo. Me paré frente a la orilla, respiré hondo y grité: ¿qué quieres de mí? El agua respondió con un silencio aterrador, pero no me fui. Me arrodillé, metí la mano, nada. Pero cuando intenté sacarla, no pude. Era como si el río se hubiera convertido en piedra líquida. Algo me sujetaba, no físicamente, sino desde dentro, desde mi mente, desde mis recuerdos. Entonces vi algo reflejado en la superficie, una figura detrás de mí, alta, sin rostro, y escuché su voz, no con mis oídos, sino con todo mi cuerpo: ya eres mío. Después de aquella madrugada junto al río, entendí que esto no se trataba de brujería ni de enfermedad, era otra cosa, algo más antiguo, algo que no quería irse, y lo peor, había elegido quedarse conmigo. Mi madre ya no hablaba, sus ojos estaban abiertos pero vacíos. A veces movía los labios, murmurando nombres que no conocíamos. Las luces de la casa se apagaban a las 3 OMM exactas. El ambiente era tan denso que costaba respirar. Don Gregorio vino por última vez. Dijo que no podía sellar lo que estaba abierto, que lo que despertamos no vivía en el agua, sino debajo de ella, y ahora lo quería a él, a mí. Dormíamos en la azotea por seguridad. Una noche desperté inmóvil, con algo invisible oprimiéndome el pecho. No podía gritar, no podía moverme. Solo veía el cielo cubierto por una sombra sin forma. Cuando por fin pude respirar, sentí una mano fría en mi cuello. Días después, mamá desapareció. Salimos corriendo hacia el río. Al encontrar su cama vacía, la vimos de pie en el agua, con el agua hasta la cintura, dándonos la espalda. Cuando me acerqué, su rostro era otra cosa. No era ella, era una máscara vacía, y detrás emergía una figura oscura desde las profundidades. Sentí que el agua me jalaba, que ya no tenía voluntad, pero Camila me rescató, llorando, gritando. El río no devolvió a mamá, nunca lo hizo. Hoy vivimos lejos,
en otra ciudad, pero a veces al mirarme al espejo no reconozco mis propios ojos y en el silencio, cuando todo está quieto, escucho su voz. No se fue, está dentro de mí.